¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por honrarme con la nominación y mucho más por el reconocimiento de haberme elegido, en realidad elegir el libro La Revolución de la Libertad como el libro libertario del año. Muchas gracias. Estoy muy complacido y muy contento. Es un orgullo que lo hayan elegido. Es lo más importante que tengo para decir. ¿Ok? Con respecto al libro, es un libro que cuando lo empecé a pensar, antes de empezar a escribirlo, de comenzar a escribirlo, tenía ganas de escribir un libro que produjera en el lector una disrupción cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Es tratar de hacer que el lector, mientras fuese leyendo el libro y reflexionando sobre lo cual iba leyendo, comenzar a sentir la sensación a partir de pensar y razonar que lo habían engañado durante mucho tiempo, de hecho la mayor parte de su vida, y que no era un engaño intelectual, obviamente, carente de motivos. No. Era un engaño premeditado, planificado y ejecutado con alevosía, ¿no? En pos de adoctrinarlo en la religión del Estado, en los apóstoles del Estado, que son los burócratas de carne y hueso, porque el Estado no existe ontológicamente hablando. El Estado es la organización de seres humanos burócratas de carne y hueso que viven por fuera de la ética de la propiedad privada, mejor organizados que ninguna banda para saquear en forma sistemática, permanente y creciente la libertad y la propiedad privada de los individuos. Y obviamente, ¿por qué los ciudadanos nos engañan, mienten con alevosía, procurando adoctrinarnos en, repito, la religión del Estado, en sus apóstoles, los burócratas de carne y hueso, y sus mandamientos, que no son otras cosas que las políticas públicas. Pero desgraciadamente no son 10, sino que no se saben cuántos son, porque están condenados a crecer las políticas públicas, hasta tornarse en infinitas prácticamente. ¿Y por qué nos engañan? Porque no hay mejor obediencia que la obediencia que se practica convencido que es bueno para el siervo que obedece y esconde que en realidad es una explotación de parte del amo que hegemónicamente practica la coacción en su propio beneficio, ¿no? Y a ver, y esto es el Estado, pero recuerdan, son burócratas de carne y hueso. Y acá quiero hacer un parate. ¿Por qué? Porque la Revolución de la Libertad, su filosofía política, su ética, responden la filosofía política al liberalismo radical del siglo XXI, la ética a la ética de la propiedad privada. No es otra cosa que la esencia del ser humano, que se descubre praxiológicamente a partir de el axioma de la acción, el axioma de la argumentación, que a partir de ellos se deduce
la autoposesión y el principio de no agresión. Y ahí tenemos los sustentos de la ética de la propiedad privada, la esencia del ser humano, que se basa en esta ética de la propiedad privada, o que está representada en la ética de la propiedad privada, que no es otra cosa que la justicia, lo que está bien. Y ahora, los burócratas de carne y hueso, todo lo que hacen, lo hacen por fuera de la ética de la propiedad privada. Entonces, todo lo que hacen es injusto, está mal, es violento. Básicamente se podría resumir en que en forma sistemática y creciente, los burócratas del Estado lo que hacen es obligarnos a hacer cada vez más lo que no elegimos hacer espontáneamente y también cercenarnos en forma creciente lo que elegimos sí realizar en forma voluntaria y espontánea. Y acá paro un segundo la pelota y la revolución de la libertad es una disrupción cognitiva. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es el liberalismo radical siglo XXI. El liberalismo radical siglo XXI enmienda todos los grandes errores intelectuales del liberalismo clásico y del minarquismo. Que donde encuentran su génesis en el pecado capital de esas ideas liberales originales del siglo XVII y XVIII, que la teoría liberal moderna del liberalismo radical siglo XXI, en el último tramo del siglo XX y en el siglo XXI, han demostrado, mediante la praxeología, que son equivocadas. Y la realidad lo ilustra en forma descarnada. ¿Cuál es el génesis? Básicamente son dos. Por un lado, el constitucionalismo. Sí, aquel constitucionalismo pensado por el liberalismo clásico originalmente, hace 300 años, es la madre de todos los problemas. ¿Por qué? Porque le da el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza, de la seguridad, de la defensa, si quieren también, y de la administración de la justicia al Leviatán. Entonces, le está dando al Leviatán el monopolio de decir qué está bien y qué está mal, qué se debe hacer y qué no se puede realizar. Al mismo tiempo, le da el monopolio de poderte ir a buscar a tu domicilio o donde estés, traerte por la fuerza si desobedeciste su propia ley, es la que imparte por la fuerza qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y como si esto fuera poco, también le da el monopolio de la administración de justicia. O sea, luego de decirte qué puedes hacer y qué no hacer, luego de que, como desobedeciste porque no te parecía justo, aún sin agredir propiedad privada, el producido de la propiedad privada de nadie, o sea, sin haber cometido entonces ningún crimen, te va a buscar porque cometiste un delito inventado por su derecho positivo, que es un delito sin crimen detrás, porque puede haber delito como, traigo un ejemplo, traición a la patria, que no tiene ningún crimen detrás, no estás lesionando la propiedad privada de ningún ser humano, ni el producido de la propiedad privada de ningún ser humano. ¿Y qué hace el Estado? Tiene la capacidad de, la obligación, y lo va a ejecutar,
de juzgarte con sus propios jueces, porque desobedeciste a él y a sus leyes. Obviamente, cuando yo hablo que tiene el monopolio de la ley, de la seguridad y de la administración de justicia, no estoy hablando de la definición neoclásica de monopolio, que es que hay un solo oferente, porque según esa definición errónea, parecería que ese único oferente cayó del cielo y es el único oferente porque sí. De hecho, si los consumidores eligen que hay un solo oferente porque le da el mejor producto al mejor precio y de la mejor calidad, no hay ningún problema. Estoy usando otra definición. La definición de monopolio de la escuela austríaca. Que la definición de monopolio de la escuela austríaca no es que hay un solo oferente, es que está prohibido por la fuerza el ingreso al mercado. En este caso, el mercado de hacer leyes, el mercado de la seguridad y el mercado de la administración de justicia. ¿Y quién prohíbe el ingreso? El propio Estado. Entonces acá nos damos cuenta que todo monopolio, y antes que nada, según la definición de la escuela austríaca, es una imposición violenta, es violencia física, es coerción, es garrotazo en la cabeza, es cercenamiento de la libertad, en su definición más profunda. Ahora bien, el está condenado a crecer. Está condenado a crecer, por un lado, persiguiendo su renta extraordinaria, y por el otro, a brindar bienes y servicios cada vez más caros y de peor calidad. ¿Cuál es la renta extraordinaria? La renta extraordinaria no es otra cosa que las leyes de derecho positivo, que son las que legislan las intervenciones autísticas, binarias y triangulares del Estado, que son las que intervienen a lo largo y ancho de toda nuestra vida y cada vez más profundamente en lo cotidiano. Eso le da poder, eso le da poder político. Eso es parte de decirte qué podés hacer y qué no podés hacer, y multarte o castigarte si no cumplís. La renta extraordinaria es el gasto público. El gasto público es poder político. Más gasto público, más poder político. Y del otro lado está el financiamiento del gasto público, que no es otra cosa que la base imponible, los impuestos, las alícuotas, el dinero fiat, el impuesto inflacionario y el endeudamiento, que no es otra cosa que impuestos futuros. Entonces, si estas son las rentas extraordinarias, el monopolio estatal va a crecer y va a maximizar el derecho positivo, las leyes, que en todos países crecen, crecen, crecen y no paran de crecer. El gasto público, las intervenciones autísticas binarias y triangulares del Estado, la base imponible, los impuestos, las alícuotas de los impuestos, la masa monetaria, el impuesto inflacionario, el endeudamiento. Esto que está explicado en forma deductiva y lógica basado en la acción, o sea, praxeología, lo ilustra la realidad. Si nosotros agarramos o tomamos una muestra de cualquier país, en cualquier continente, todo esto ha crecido exponencialmente década tras década. ¿Ok? Y esto es menos propiedad privada, menos libertad, es atentar contra la ética de la propiedad privada. Por ende, es justicia cada vez mayor. Por ende, está cada vez peor. Ahora,
servicios que presta el Estado, que cada vez prestan más servicios, están destinados, como cualquier monopolio, a ser cada vez más caros, por lo que acabo de explicar, y cada vez de peor calidad. Si ustedes prenden las radios, las televisiones, los diarios, los abren, las revistas, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, cuya organización política empieza en el constitucionalismo, la mitad del material político hace referencia a otra cosa que cada vez se gasta más en defensa, cada vez se gasta más en seguridad, pero la defensa y la seguridad son cada vez peor. Cada vez se gasta en salud, cada vez se gasta más en educación, pero cada vez la salud y la educación es peor. Los sistemas de jubilación son todos estatales de reparto, en su mayoría. Están todos quebrados después de haberte sacado por la fuerza el 10, el 25% del sueldo, 20%, en concepto jubilatorio, todos los meses a lo largo de 40 años. Y si no te quedó nada ahorrado o no te mantienen tus hijos en el tercer mundo, la vas a pasar mal. ¿Ok? Este es el primer problema, el constitucionalismo. El segundo problema es la democracia representativa. La democracia representativa está demostrado praxeológicamente, lo demuestro en el libro, lo ilustro con datos, es el socialismo más descarnado, avanzando cada vez más sobre la propiedad privada y la libertad de las personas, exponencialmente. Esto es muy sencillo porque es un régimen de gobierno de propiedad pública. Al ser un régimen de gobierno de propiedad pública, el que administra es de nadie, porque si es propiedad pública, es un oxímoron. La propiedad pública no existe. La propiedad solamente puede ser privada. Se obtiene mediante 4 caminos. La apropiación originaria de Locke, la asociación y cooperación entre seres humanos mediante contratos privados para producir bienes y servicios en libertad, los intercambios comerciales en libre mercado, que no son otra cosa que intercambios de títulos de propiedad privada, y como agregó Israel Kirchner, la creación, el descubrimiento, el ingenio. Que obviamente cuando recién aparece el descubrimiento, ese descubridor va a ser premiado con una renta extraordinaria, porque va a ser el único oferente, pero cuando se den cuenta que eso da altos rendimientos, no es un monopolio, porque la entrada al mercado está permitida, van a entrar competidores y la rentabilidad va a tender hacia la normalidad. Pero dicho esto, ¿cuál es el problema? Y lo voy resumiendo. Los gobernadores, los presidentes, los diputados, los senadores, los concejales, no son nuestros representantes. Porque el voto no es, en la democracia representativa, el voto no es un contrato de representación. A ver, en Latinoamérica es a punta de pistola, es obligatorio. Y si no votaste, castiga el mismo Estado. Todos sabemos que un contrato es nulo firmar a punta de pistola y lo podés demostrar. Bueno, esto es nulo porque es obligatorio y está escrito por ley del Estado. Segundo, todo contrato tiene que ser firmado por ambas partes. Nombre y apellido. Que haya contrato, si no, no hay contrato. ¿Por qué? Porque la revelación, viendo el nombre y el apellido en el contrato, lo que revela es que al menos a priori ese contrato beneficia a las dos partes. Por eso esas dos partes intervienen, se ponen de acuerdo, se sientan y firman. Esta firma es la que crea derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que traen a correlato que dentro del contrato va a haber cláusulas de auditoría, cláusulas de
monitoreo para ver si ambas partes están cumpliendo justamente su parte del contrato. Y si no la cumplen, seguramente la otra parte va a poder pedir, escrito en el mismo contrato, la nulidad del contrato, la revocación del contrato, inclusive puede pedir un resarcimiento si que está escrito previamente. Bueno, nada de esto existe en el voto. Al político lo único que le interesa es que lo votes el domingo en el colegio y a partir de ahí se acabó la relación. Y esto es lo interesante. Cuando entra diputado, cuando entra senador, cuando entra al Poder Ejecutivo, él va, como cualquier ser humano, a perseguir su propio beneficio. Va a maximizar su poder político y va a maximizar su poder económico. El problema es que esa maximización no está dentro de la ética de la propiedad privada. Yo maximizo mis ingresos dándole más y mejor a mi prójimo, porque mis ingresos lo paga voluntariamente mi prójimo, revelando que lo que le doy tiene valor para él y me va a pagar más cuanto más valor tenga para él. Ahora, como los políticos actúan por fuera de la ética de la libertad, de la propiedad privada, van a maximizar poder político y poder económico. ¿Qué van a maximizar? Leyes populares, cupos, todo tipo de intervención, gasto público, impuesto inflacionario, todo contra nuestra propiedad y nuestra libertad. Ergo, pavimentar una autopista, el socialismo, y no nos podemos defender. ¿Por qué? Principal porque el constitucionalismo comete otro error que no se puede olvidar. La justicia no es independiente. Los jueces viven del gasto público. Los jueces son parte del Estado. Los jueces viven de los impuestos, del impuesto inflacionario. Viven del endeudamiento. ¿Quién tiene que examinar si el Estado se excede sobre nuestros derechos individuales, propiedad privada y libertad? La Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es la Corte Suprema de Justicia? Un organismo estatal. O sea, el Estado tiene que fallar sobre el propio accionar del Estado, con lo cual el Estado es juez y parte, con lo cual la Constitución rompe el precepto más básico de la justicia y administración de justicia. O sea, uno no puede fallar sobre su propio accionar, porque si, para hablar mal y pronto, nunca va a terminar teniendo la culpa de nada. Y de hecho, los jueces de la Corte Suprema de Justicia son nombrados de país a país, pero básicamente a partir de la interacción de diferentes organismos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Por ejemplo, en Argentina, antes de la reforma de la Constitución del 94, los proponía el Poder Ejecutivo y los nombraba el Poder Legislativo. Entonces, a ver, metáfora. Hay dos partidos, partido blanco, partido negro. El blanco tiene 6 legisladores. El negro 4. Bueno, hay que elegir 10 jueces para que se entienda un ejemplo aritmético sencillo. Bueno, 6 son abogados ligados al partido blanco, 4 son abogados ligados al partido negro. ¿Qué quiero decir? Es mentira la división de poderes, es mentira los frenos y contrapesos. Fue una ilusión del constitucionalismo del siglo XVII, XVIII, que constituyó el más grave error intelectual. Y la realidad lo ilustra. ¿Quieren una ilustración? En Argentina les cuento. La Corte Suprema de Justicia, los que no son argentinos los voy a impactar, no declaró inconstitucional el Bonex 1989. ¿Qué quiere decir esto? A los argentinos hubo un día en 1989 que le dijeron, los depósitos a plazo fijos que tenés en el banco, los time deposits, no los puedes ir a buscar más. Por 10 años no lo puedes ir a buscar, no son más tuyos. Te damos un papelito que dice que te debemos esa plata y te la vamos a pagar dentro de 10 años. ¿La necesitas? Vendela en el mercado secundario. Te pagaban 40, 50 bajo la par, 60 bajo la par. O sea, si tenías 1.000 pesos, pasaste a tener 400. ¿Ok? Es una violación a la propiedad privada. La Suprema Corte de Justicia no hizo nada. Segunda, y voy rápido, Corralito. El Corralito 2001.
Todo esto con aval del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que no dijo nada. Los argentinos no podían sacar la plata de los cajeros automáticos ni del banco. Tenían que hacer todas transacciones económicas, según el ministro Cavallo, avalado por el Congreso y la Corte Suprema, dentro del sistema. ¿Esto qué implicaba? Esto implica agrandar la base imponible, esto implica agrandar más impuestos, mayor recaudación. Y una vejación a la libertad. Voy a hacer una metáfora. Vino un ministro avalado por el Congreso, la Corte Suprema, se cayó la boca y dijo, mira, en tu casa tenés 4 habitaciones, pero con tu esposa podés hacer el amor solamente en la cocina. La metáfora es válida. Después, en el 2002, vinieron y decretaron la especificación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Los argentinos habían depositado $100. El tipo de cambio era 1. Devaluaron y el tipo de cambio se fue a 4. Dijeron, no tenés más $100. Tenés 30. Yo venía a buscarlo. Violación a la propiedad privada. La Corte Suprema no dijo nada. Después vino el cepo por duplicado en el 2011 y en el 2019. Ya llevamos 8 años con cepo, punta a punta. ¿Qué quiere decir esto? No podés comprar dólares, ni para ahorrar, ni para consumir, ni para irte de viaje, ni para importar, nada. Tenés que tocarle y suplicarle al burócrata de turno para que te los dé al precio que él quiere. Bueno, esto es otra violación de la libertad, de la propiedad privada, porque no te podés defender del impuesto inflacionario que cobran los burócratas que pusieron esta norma. La Corte Suprema callada. Entonces, los ejemplos son muy ilustrativos. Ahora, en este marco vemos que el constitucionalismo es parte del problema. ¿Y cuál es la parte del problema del constitucionalismo? Que te dice que es un contrato. No firmó el contrato. Nadie lo firmó. Y si lo firmaron 20 señores un día hace 300 años. Y los contratos, y aclaro, lo escribieron y lo firmaron después de haber roto el esquema legal imperante 10 minutos antes. O sea, hicieron una revolución siempre por debajo, por fuera del sistema, rompiendo las reglas del sistema, subieron, tomaron el poder y dijeron, desde ahora, esta es la ley para todos y de acá a la eternidad. Bueno, no es un contrato, pero ¿por qué te mienten que es un contrato? Porque si los contratos en la esfera privada, si los contratos existen, como dije antes, existen porque a priori benefician a ambas partes. Entonces, a priori son buenos. Entonces está bueno, es justo, es ético y nos beneficia respetarlos. Entonces, ¿qué hacen? Quieren simular lo que existe dentro de la ética de la propiedad privada en el universo público, lo inventan para hacernos creer que es bueno obedecerlo y nos conviene. Y ese es el basamento de todo este sistema de organización política que conduce al socialismo y que conduce a la destrucción de la propiedad privada y de la libertad. Ahora, importante, voy redondeando y voy al final, porque en este libro pongo un manual, no un manual, me voy a corregir, una sucesión de ideas, porque no lo puedo saber a priori, no soy un ingeniero social, ni pretendo serlo, de un camino a seguir, ejecutar la revolución de la libertad, que va a terminar en la anarquía de propiedad privada y libre mercado, que este libro lo profundizo con un libro que acabo de terminar, que va a salir en julio, se llama Liberalismo para el siglo XXI. ¿Qué explico? Primero, el ser humano siempre pensó, el ser humano de hace 3.000, 2.000, 1.500, 1.500, 200 años, y hoy en día siempre piensa, obviamente, que vive no solo en el único sistema de organización política posible, sino que vive y cohabita en el mejor sistema de todos. Eso pensaban en Grecia, eso pensaban en Roma, eso pensaban las monarquías después del feudalismo, eso pensaban en la monarquía absolutista en primer término. Ahora, el ser humano evoluciona.
Y entonces, si el ser humano evoluciona la forma con que interactúa y se relaciona y coopera con el prójimo y con su entorno y medio ambiente, está claro que los sistemas políticos de organización política no pueden ser siempre lo mismo. Tienen su nacimiento, su apogeo, luego se estancan, dejan de darle prosperidad a los individuos y posteriormente, después, empiezan a complicarle la vida a la gente, dándole más problemas que soluciones, hablando mal y pronto. Bueno, si el ser humano, si el sistema de organización política que tenemos hoy en día fue pensado en el siglo XVII y en el siglo XVIII y se empieza a ejecutar en 1776 con la Primera República, que es Estados Unidos de Norteamérica, con la Constitución Americana de 1789, con la Revolución Francesa de 1789, con las independencias de los países americanos y la formación de sus repúblicas en el primer cuarto del siglo XIX. O sea, estamos hablando de 200 y más de 200 años. Si tomamos en cuenta cómo evolucionó el ser humano en todo este tiempo, está claro que entre el sistema de organización política y la realidad del ser humano se tiene que abrir un gap creciente y sistemático. Un gap que simplemente implica que este sistema está obvio que no puede ser, no es el único, pero está cada vez más lejos del mejor. Entonces hay que cambiarlo. Y todo sistema se cambia desde abajo, desde afuera, desobedeciendo, gambeteando, dribbling de fútbol, las normas de derecho positivo del sistema vigente lo más posible. Ningún sistema se cambia desde adentro con sus propias reglas. ¿Acaso ustedes vieron una república que nació de un edicto real? No aparezca ningún brasilero porque es un caso particular. ¿Alguna vez vieron que un rey con un edicto real dijo, desde ahora el sucesor no va a ser mi hijo, sino que lo van a elegir entre todos, el voto va a valer uno y va a ser rotativo cada 4 años? No. ¿Por qué? Porque el andamiaje institucional de todo sistema y el esquema de incentivos que deriva del andamiaje institucional está hecho primero para proteger los cambios sistémicos desde adentro. Desde adentro, el organigrama, las instituciones no están hechas para debilitar el sistema desde adentro, está hecha para fortalecerlo y después hacerlo crecer. A ver, el rey absolutista de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y su gran corte estaba implícito en el rey medioevo alto con una corte chiquita y poco poder. Las instituciones de ese rey, el esquema de incentivo de ese rey, fue el que le permitió al sistema ir creciendo y avanzando sobre las libertades y la propiedad de sus vasallos hasta convertirse en Luis XV. Bueno, en la democracia liberal, clásica, minarquista, constitucionalista, está implícito el socialismo al cual te lleva. Y se cambia desde afuera. ¿Y cómo? Primero, y acá resumo fácil, rápido, lo principal son las ideas. La propagación de las ideas es la fuerza más importante que hay. No hay ningún sistema, no hay ningún tirano que pueda vencer nuevas ideas que deslegitimen por completo a su sistema. Porque cuando un sistema comienza desde las ideas a ser deslegitimado, empieza a estar herido de muerte. Porque la verdadera obediencia es el convencimiento.
Es creer que es bueno para uno obedecer. Si las ideas evolucionan y uno se desconvence de las bondades del sistema, lo deja de obedecer. ¿Y qué quiere decir dejarlo de obedecer? Empieza a hacer agorismo, contraeconomía, elusión, evasión, desobediencia. Viene el siguiente paso, que es la resistencia pacífica que tanto explica Gene Sharp y que yo explico y desarrollo en este libro, y en el próximo va a estar todavía más profundo. ¿Y qué quiere decir la resistencia pacífica? La resistencia pacífica es crucial. ¿Por qué? Porque si se actúa con violencia en una resistencia, lo único que haces es cambiar un sistema hegemónico por otro que va a terminar siendo más hegemónico, porque nace de una revolución violenta. Las pruebas históricas me remito. En cambio, la resistencia es pacífica, y en el libro La Revolución de la Libertad hay 150 estrategias de resistencia pacífica, eso va ganando adeptos y a su vez va lesionando el poder de los burócratas de actuar violentamente. Y esa resistencia tiene que llevar a la secesión. La secesión es la única que tiene capacidad de, primero, la secesión es de abajo para arriba también. O sea, la secesión tiene que ganar fuerza desde la invasión cotidiana del Estado en nuestras vidas, y eso desde abajo tiene que nutrir a la secesión para desarmar el Estado nacional, el Estado federal, primero, en una primera instancia. Entonces, al desmoronarse el Estado nacional, pasas unidades administrativas más chicas que, lanzada la legitimación, el agorismo, la contraeconomía, la resistencia pacífica, va a seguir con el desarme del Estado provincial. Y ahí vamos a llegar a las pequeñas unidades administrativas, que pueden ser de tamaño municipales y no tienen por qué coincidir con los municipios de hoy en día, en el cual el administrador está cerca, con lo cual, y la gente no es mucha, y de la mano de la tecnología se puede pasar a la democracia directa. Se elimina la representatividad. Y como es una unidad administrativa pequeña, va a haber muchas menos cosas que decidir. Y la gente va a poder votar directamente con nombre y apellido. Esto es crucial, porque es democracia directa con nombre y apellido. ¿Y esto qué te permite? Esto te permite, uno, muy importante, hacerte cargo e internalizar las obligaciones, los beneficios y los costos de tus decisiones. ¿Ok? Y a su vez permite permanecer fuera de las decisiones, asumiendo la responsabilidad de los costos y los beneficios de permanecer afuera. Con lo cual, un ejemplo para que se entienda, y voy cerrando, les prometo ahora en serio. Imagínense que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un sanatorio o no? Se vota con nombre y apellido. El que decide votar va a internalizar los costos de tener que financiarlo, y a su vez va a internalizar los beneficios de ser socio del sanatorio y poder atenderse dentro de él. El que vota afuera internaliza los beneficios de no tener que pagar el sanatorio, ahora va a tener que hacerse cargo de los costos de no ser socio y no poder atenderse, o atenderse a precios mucho más elevados que el socio. ¿Y esto qué abre? Si yo me puedo hacer cargo de decisiones en todo sentido, esto abre la puerta para que los bienes y servicios sean producidos, proveídos en libertad por empresas privadas en el sector privado, dentro de la ética de la propiedad privada. Entonces, desembocamos en la anarquía del libre mercado, de la ética de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque puedo permanecer
fuera de las decisiones sin que nadie me venga a buscar de los pelos y me obligue a participar. Pero voy a tener que asumir mis responsabilidades y mis costos. Puedo participar internalizando todos los costos y todos los beneficios también. Y así, las leyes no van a ser un monopolio del Estado porque van a estar decididas por gente con nombre y apellido. O sea, hay una descentralización de la ley. Segundo, la seguridad va a poder estar proveída en libertad por empresas de libre mercado. Presento un hipotético modelo de seguridad y de justicia proveído en libertad por empresas privadas en anarquía de libre mercado en los últimos capítulos de la Revolución de la Libertad. Y le repito, todo esto va a estar muy profundizado en mi próximo libro, El liberalismo para el siglo XXI. Por eso los invito a que lean La Revolución de la Libertad y yo sé que les va a provocar disrupción cognitiva y van a querer avanzar en este conocimiento e ir hacia el liberalismo para el siglo XXI. ¿Saben por qué? Porque se van a dar cuenta que esto no solamente es lo justo y lo que está bien, sino que es lo racionalmente indiscutible. Muy Esto ha bien. sido todo por hoy. Muchas gracias por darme tanto espacio. Muy bien.